fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, y en mi ser creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo, y en mi ser creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás alguien como tú. Alguien como tú nunca habrá. Alguien como tú. Te adoraré por siempre, Dios. Te adoraré, mi Dios. Bendiciones, estimados hermanos. El Señor les bendiga en esta hora.
quiero compartir una palabra del Señor en este tiempo, ya al finalizar una jornada de oración, tiempos de oración y de ayuno, para invitarlos a buscar la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. Hoy veremos la cadena de la aflicción, oración y paz. Esta es la cadena: aflicción, oración y paz. Capítulo 4, entonces, versículo número 4 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor bendiga la lectura de su palabra. La cadena entonces es aflicción, oración y paz. Gozaos era el saludo de los griegos. Nosotros decimos hola, pero el apóstol Pablo fue más allá. Como acabamos de leer en el versículo, Pablo dijo, regocijaos, pero en el Señor. Esa es la gran diferencia, porque Cristo es la única fuente inagotable de gozo. Son meras ilusiones el pensar que podemos vivir en gozo sin Cristo Jesús. Y de aquí nace la pregunta, ¿cómo puede vivir un cristiano el gozo en Cristo en un mundo complicado donde hay tantos motivos de tristeza? ¿Cómo se puede vivir una vida de gozo ante los rudos combates con el pecado y el enemigo que nos asedia? Pablo nos habla con autoridad con respecto al gozo, porque él está en este momento pasando por grandes aflicciones. Es fácil exhortar a algo respecto que nosotros no hemos vivido, pero Pablo, él habla desde el mismo sufrimiento. Él con autoridad, él nos exhorta. Él exhorta a otros por lo que él mismo está pasando. Y la única razón por la cual el apóstol Pablo no decae es por la presencia viva de Jesucristo en él. Pablo, porque mira la vida y la circunstancia que está pasando a través del prisma de Jesucristo. Jesús, el siervo sufriente, lo saben y lo comprende más que nadie. Por eso Pablo es capaz de gritarle a los demás, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Entonces Pablo, al decir aquello, siente el gozo y la presencia de Dios en circunstancias complejas. Como familia, nosotros vivimos una experiencia difícil con nuestro primer hijo, cuando los padres estamos llenos de ilusiones al nacimiento especialmente de nuestro primer hijo. En nuestra experiencia, cuando nuestro hijo nació, los médicos dijeron de que él había nacido con una displasia en una de sus piernas. Él tenía una pierna más corta que la otra. Por lo tanto, lo llevamos a médicos y los médicos nos dijeron de que debíamos tenerlo con unas correas atados. Una pierna, las dos piernas prácticamente atadas desde la espalda y él estar como sus rodillas en el pecho. Y de esa manera él debía estar prácticamente un año, sus rodillas en el pecho, y de esa manera nosotros le cambiamos el pañal
y luego lo volvíamos a amarrar para de tal manera que sus rodillas siempre estuvieran en el pecho. Por lo tanto, él estaba siempre encogido. Cuando le sacábamos el pañal, él se estiraba de manos y pies y sentía un tremendo descanso porque era la forma natural, ¿cierto?, de sentir alivio. Pero seguimos con rigurosidad lo que el médico nos dijo. Si ustedes no siguen con rigurosidad esto, es probable que a él tengamos que operarlo de las caderas. Por lo tanto, yo me puse en ese plan de no operación, pero tuvo un costo también, porque era una posición incómoda para él como también para nosotros. Hermanos, cuando finalmente logramos durante un año tener en esa condición, las correas hicieron su efecto y se logró equiparar la pierna de la otra. Sin embargo, hermanos, lo que más deseamos nosotros ahora posteriormente era verlo caminar a nuestro hijo. Pero cuando llegó el momento de poder hacerlo, él se afirmaba se afirmaba de la mesa, de la silla, y de esa forma daba sus pasos. Le hicimos un corral de madera y él era fuerte, así que a veces empezó a caminar y a practicar con el corral a la rastra. A razón de golpes y caídas, él se hizo fuerte. Había un cuidado de sobremanera y especial sobre él. Y siempre andaba con su boca rota, con su frente, con su herida, con sus mejillas rasguñadas, producto de las caídas que él tenía, porque él no podía equilibrar bien sus piernas y en cierta forma tenía como pie plano. También tuvimos que comprarle unas plantillas especiales. Sin embargo, con el tiempo, él empezó a dar pasos. Recuerdo que la primera vez que caminó, él se hizo el valor de estar afirmado en el corral y yo le invité a venir a mí. Le celebrábamos cada paso y logro que él daba, hasta que un día, yo extendiendo mis brazos hacia él se atrevió, se soltó del corral y empezó a dar paso. Tambaleándose de un lugar a otro, se dirigió hacia mí con los brazos extendidos. Parecía que como si yo era su meta. Y parecía que la distancia entre él y yo era kilómetros, imaginaba yo para él. En ese momento me acerqué yo más a él y extendí mis brazos. Él empezó a caminar, en la medida que yo me acercaba a él, empezó a caminar aún más rápido hacia mi persona y como si sentía más seguridad el hecho que yo me acercara. Y al llegar a donde mí, él prácticamente se lanzó con la plena seguridad de que yo lo iba a recibir. Hermanos, este es un retrato de nuestro Padre. Nuestras displasias muchas veces nos impiden avanzar, nos impiden caminar. Lo importante, hermanos, es volver a intentarlo. Muchas veces nuestras displasias nos hacen caer, derribarnos, provocar heridas en nosotros, pero lo importante es ponernos en pie y volver a avanzar. ¿Sabes por qué? Porque el Padre está cerca. Él se acerca aún más hacia nosotros con sus brazos extendidos. ¿Cuáles son nuestras displasias de ahora? ¿Cuáles son nuestros impedimentos que al parecer a nosotros nos detienen en nuestro caminar? El intentar caminar hacia el Padre, hermanos, ¿le ha producido a usted más de algún golpe? ¿Más de alguna herida? Es probable que sí, queridos hermanos. Sin embargo, usted debe perseverar, debe continuar en adelante. Antes que naciera mi hijo, yo ya le tenía el nombre
Y eso ocurre con cada uno de nosotros. El Señor nos llama por nuestro nombre. El Señor ya nos tiene antes y Él sabe cada uno de nuestros nombres. Las huellas de la displasia tal vez permanecerán, pero en Cristo tú puedes seguir caminando. Sería imposible el estar regocijado siempre como Pablo nos exhorta, si el Evangelio no nos ofreciera los medios para poder avanzar y poder lograrlo. No podría ser posible. Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Dice el Señor Jesús en Mateo 6, 25 y 26. Por medio de la oración, entonces, Pablo dice que el Hijo de Dios deposita en su Padre Celestial cada momento de inquietud, cada pena, cada necesidad, cada prueba. Debemos reconocer que muchas veces en la aflicción nos visita y la aflicción nos aparece y nos dice, aquí estoy, pero te serviré para que vayas en oración al Padre. Siguiendo esta cadena entonces de la aflicción, la oración y la paz de que hemos leído en el versículo 7, y la paz de Dios. Por nada estéis angustiados, sino llevar todas las cosas en oración. Y el versículo 7 dice, y la paz. Esta es la cadena entonces. El cristiano que en la aflicción no ve liberación, ve en esta cadena aflicción, oración, como si Dios controla la inquietud de su espíritu y nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿No es este entonces el retrato de Cristo, hermanos? ¿Qué usted observa en el dolor del Salvador? ¿Qué observa usted en la cruz? Dice la palabra que el Señor en la agonía, Él oraba más intensamente. Y es lo que posteriormente le llevó a exclamar, ¿cierto? Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Lutero, él decía, el apóstol no habla aquí de la paz cuando el mal cesa, sino una paz que en medio de la prueba llena el alma de consuelos y deja de penetrar en ella la turbación. Ahora bien, que un hombre quede en paz bajo la cruz, tranquilo en la tempestad y se alegre en las tribulaciones, he aquí que la razón humana no puede comprender. Esta paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos en Jesús, en su comunión, del modo que el hombre persevere hasta el fin, hasta ser salvo. Usted ha escuchado en este tiempo una de las frases que más se repite, es la especulación. Es una palabra muy de moda sobre estos tiempos de pandemia. Es una palabra usada en forma alarmista y alertista, que se acentúa en forma negativa y se introduce en el pensamiento generalizado de las personas. Pero la especulación no aparece, no es una palabra que está en el diccionario de Dios. Por lo tanto, no debe ser parte también de nuestro lenguaje cotidiano. El cristiano frente al diálogo especulador siempre terminará con una palabra de esperanza. Frente a los especuladores que le rodean, el cristiano siempre terminará con una palabra de esperanza y de confianza en el Dios Todopoderoso, que no depende del hombre, sino depende de Dios. Los especuladores de año auguraron uno de los años más secos del siglo, un año grande de sequía, y ya hemos visto que al menos llovió como no había llovido en varios años. Aun cuando todavía tal vez falta agua
Sin embargo, ha sido un mejor año que otros. Por las especulaciones muchas veces caen las bolsas de comercio, que se cayó la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Japón, la bolsa de Rusia, la bolsa de China. Especuladores, especuladores, hermanos, que auguraron que por el paro de los camiones y también se hicieron eco de aquello, subieron de inmediato por la especulación de las desabastecimiento el precio de todos los productos, la especulación. Tal vez parte de esto hay mucha razón en respecto a la especulación, pero hermanos, la iglesia de Jesucristo, ¿a quién le creemos? ¿A los especuladores o al Señor? Si así fuese, entonces nosotros tenemos dos opciones. ¿Le creerá a los especuladores que andan propagando un mensaje de crisis, declarando pobreza, hambruna y anunciando miseria? Tal vez se avecine una gran recesión, pero el pueblo de Dios tiene un Dios con sus almacenes llenas, un Dios que provee a su pueblo en tiempos de necesidad. Si somos cristianos, hermanos, nosotros optaremos por la segunda opción. Andaremos, como dijo Pablo en el mensaje que continúa más adelante. Piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo que es honesto. Piensen en todo lo que es justo y lo que es bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud. Piensen en todo lo agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Dice esta traducción de la palabra de Dios. Usted, entonces, y yo no andaremos declarando pobreza, porque no es el mensaje que nos ha dejado Cristo que proclamemos. No, queridos hermanos, no andaremos profetizando hambruna o anunciando miseria, porque este mensaje no tiene cabida en el mensaje cristiano. El mensaje es de buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. La versión lenguaje sencillo dice, por eso, aunque pasemos por muchas aflicciones, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. No nos hacen caer, pero no nos destruyen. Segunda de Corintios 4:8. Por lo tanto, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos entregando en medio de este tiempo de pandemia y de crisis? Nosotros, si nos entregan un mensaje de esperanza a los cristianos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si nos entregan un mensaje de confianza, los creyentes, los hijos de Dios, entonces, ¿quién lo va a hacer? Por las calles deambulan mensajes de angustia, de tribulación y desesperanza en sus pasajes, en sus vecinos. Cuando niña, mi hija la iba a dejar a la escuela y con frecuencia me encontraba con una hermana que apenas me veía, me detenía y ella empezaba a contarme todos sus males y problemas. Y yo con mi hija de la mano ahí porque la llevaba, la traía de la escuela. Y eso ocurrió en varias oportunidades. Hasta que un día andando por otro lugar con mi hija la vio a la distancia, yo no la había visto. Y ella me dice, papi, mira ahí va la señora con tantos problemas en su vida. Hermanos, ¿cómo lo conocen a ustedes los niños? Cuidado con las displasias en el rostro. Regocijaos en el Señor siempre. Damos gracias a Dios en todo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Más a Dios gracias, el cual nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo, como recién leímos, regocijaos en el Señor siempre. La vida triunfante es la que expresa el apóstol Pablo. Es un triunfo estando presente la misma tribulación. La tribulación no se ha ido. Sigue Pablo encarcelado, pero él declara palabra de esperanza y de gozo, hermano, y de triunfo. Somos la sal de la tierra, hermanos. Y si la sal nos sazona, entonces ¿quién lo hará? Este mundo se ve mejorado con nosotros, está mejorado por nosotros, con nuestra presencia. La familia está mejorada, su barrio donde usted vive es mejorado porque usted vive ahí, su matrimonio, su curso, su barrio, la empresa, el lugar donde tú trabajas es mejorado y es bendecido porque tú estás ahí como hijo de Dios. Somos la luz y la luz alumbra donde hay oscuridad. La luz no entenebrece más este mundo que ya está oscuro en tiniebla. No lo nubla ni lo opaca aún más de lo que está. Si usted es un cristiano, usted representa a Cristo donde está. Entonces usted andará con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza. Y si le visita la tribulación, usted dirá como el apóstol Pablo, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Como puede ver, a Dios no se le cae la bolsa. No, hermano, porque sus almacenes están llenas. No, en Él la bolsa está segura. Con Él voy a la segura. Todas mis esperanzas están depositadas en Él. Y yo creo en sus cientos de promesas que están en las Escrituras. Entonces, hermanos, es la cadena. Si tú estás ahora en aflicción, el próximo paso es la oración. Y el siguiente paso es la paz que Dios te dará, la cual sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Está viviendo usted una vida de gozo? ¿Está viviendo usted una vida de triunfo? Regocijaos en el Señor. ¿Está pasando por alguna displasia? Siga avanzando. El Señor está cerca con los brazos extendidos. ¿Es usted un especulador? Arrepiéntase y entregue el mensaje de salvación de Jesucristo. Reconozca su pecado y cambie su lenguaje. Un matrimonio, en cierto día, la esposa dijo, hoy día no tengo nada que hacer de almuerzo. Y el esposo miró la despensa y le dijo, pero hija, tenemos un poco de arroz, tenemos un poco de sémola, tenemos un poco de aceite, tenemos una lechuga, tenemos unos tomates. ¿Por qué dices eso? Bueno, dijo ella, está bien, no tengo nada de acompañamiento para el almuerzo. A veces nosotros decimos eso, no tenemos nada que preparar. ¿Sabe lo que significa nada? A veces también decimos, no tengo nada que ponerme. ¿Usted sabe lo que significa eso? Nada que ponerse. Hermano, y aun cuando no hubiera nada, confiamos que nuestro Dios suplirá. Nuestro Dios suplirá. ¿Cuántos en este tiempo han, hermano, gozado y disfrutado de eso? Del Dios que suple, del Dios que provee, del Dios que bendice. Teniendo claro esto, entonces, podemos vivir una vida de gozo y no de estrés, sino un gozo permanente en Cristo Jesús. Podemos sentir la paz de Dios en medio de las dificultades. ¿Recuerda usted cuál es la cadena? Esta es la cadena necesaria. Una cadena necesaria: aflicción, oración
y paz. ¿En cuál de ellas está usted? Aflicción, oración y paz. Sí, Él está al mando. El Señor está al frente. Si está pasando entonces por la aflicción, podemos hacer oración y la paz de Dios, como dice Pablo, ¿cierto? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, soberano Señor, por la aflicción, porque nos lleva a la oración y luego sentir esa paz que el mundo no la da, que la das tú, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora, en este desafío, en cualquiera de las 3 etapas que nos encontremos. O a lo mejor nos encontramos en la aflicción, pero podemos sentir la paz porque hemos orado y confiamos en ti. Gracias, Señor, por ser un Dios de amor y misericordia. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros frente a todo lo que vivamos. Bendito sea tu nombre, y en esta hora tu pueblo se apropia de esta cadena que Pablo aconseja: aflicción, oración y la paz de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gozaos en el Señor. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ojos